que desde el 2008, 2010 ya varios países, varios estados como Oaxaca, como Chihuahua. Chihuahua, como Monterrey, ya los tenían aplicando. Ciudad de México, estábamos esperando el último día que hubiera un cambio porque pensábamos que no llegaban. Creo que ya saben que se van, ya no quieren trabajar de más y en parte tienen razón, ¿no? Porque laceraron sus aspectos de carrera, ¿no? Al fin y al cabo sus conocimientos, etcétera. Pero después se van por lo fácil, para que busco mejor todo lo vinculo, pero eso significa tener a mucha gente privada de su libertad. ¿Qué es lo que pasa en cómo se desarrolla el proceso, la agilidad, la forma de los términos? A mí me gustó lo que ahorita comenta del sistema comparado con Colombia, donde ya te determinas, llueva, trueno, relampaguee, tenemos que llegar a este término. Que quién sabe dónde quedaron los recursos, era otro de los puntos. Pero cuando nosotros ya llegamos, ya había países que ya habían renunciado a ese sistema porque no les llegó a funcionar. Fíjese qué importante lo que está diciendo el maestro Ricardo en el tema de venir de un sistema anterior. A mí me tocó el tradicional. No teníamos lo que es el peso de unas redes sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya me conoces, soy el licenciado Isaac López Medina y estamos en esta nueva sección y en este nuevo podcast de la ley a la realidad. Lo que nos dice la ley y lo que tenemos en realidad. Y hoy estoy de manteles largos porque tengo unos grandes invitados, al maestro Ricardo Casarín Barrientos, un abogado postulante, un abogado profesional. Y bueno, es un honor tenerlo, profesor. Muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes, mi buen amigo Isaac. Pues el honor es para mí que tú me hayas invitado a tu programa. Pues es un honor tener al maestro Gabriel Luna Núñez, también desde la Ciudad de México, un abogado postulante, líder en redes sociales. Y le doy una gran bienvenida también como abogado postulante. Maestro, ¿cómo está? No, yo encantado de estar con mis dos amigos, con mis dos maestros. Los líderes son ustedes. Tú en redes sociales eres un monstruo. Aquí mi querido maestro Casarín, 25 años siendo mi maestro, siempre aprendiéndole. Encantado de la oportunidad de estar con ambos. Pues perfecto. Pues primero es un honor y darle la bienvenida a todos los que nos están viendo porque cumplimos prácticamente en unos días 10 años desde que se implementó el nuevo sistema de justicia. En Jalisco, hasta el último momento nos actualizamos en el 2016. Obviamente en algunos estados, Chihuahua, que tenía todavía más tiempo, pero hoy vamos a hablar del recuento de los 10 años que se implementó el sistema. Entonces, la verdad es que es muy interesante, profesor, maestro Ricardo, porque conocía el sistema tradicional, sigue ahorita postulando en el nuevo sistema y me gustaría que nos diera su opinión con relación a este 10 años que se implementó el sistema junto con todo lo demás que tiene como profesional y como postulante del derecho. Sí, muchas gracias. Mira, el efecto de la mutabilidad y sobre todo en el caso del enjuiciamiento que hizo el cambio del tradicional y lo que es el sistema acusatorio, obviamente pues era de esperarse que haya muchos tropiezos todavía. Falta adecuar todavía, pero yo creo que eso es con el tiempo todavía. Desafortunadamente, cuando vienen nuevas reglas, vienen nuevas interpretaciones jurídicas y considero que la interpretación, bueno, que nos encamina es la jurisprudencia o las tesis y hay pocos todavía al respecto y esto va sobre la marcha, conforme vayan citándose ciertos casos, ciertos asuntos, vislumbra a la autoridad, ¿no? Para poder encauzar los criterios de los órganos. Todavía estamos en pañales, todavía realmente falta mucho por hacer. Y sobre todo es que distan todavía la aplicación de los órganos jurisdiccionales. Cuando dictan el derecho vas a encontrar que se dividen mucho los criterios. Aplicando las mismas normas jurídicas te resuelven de una forma y otro te resuelve. Y yo creo que esa es la mejor forma que te das cuenta, amén de los tropiezos sociales, los grupos que vulneran al sistema de justicia también, ¿no? Sí, pues algo que tenemos que ir desarrollando, maestro Luna. No habíamos tenido un cambio desde hace 80 años. México, desde México independiente, estaba acostumbrado a un sistema tradicional, mixto, inquisitivo, algunos le marcan de esto, y pues estamos mutando a todavía reformas, tenemos una reforma judicial, tenemos una reforma constitucional, entonces estamos en una sociedad como abogados, pero también como ciudadanos, convulsionados, como lo comenta el maestro Ricardo, de ir mejorando en tema de la práctica. El cambio que tú señalas es el sistema de jurados, que hay un libro del maestro Sodi que habla del jurado seducido.
respondió ese cambio a necesidades del sistema de justicia. Este cambio que, como tú bien dices, se cumplirán 10 años de la obligatoriedad de todo el país del sistema acusatorio, que desde el 2008, 2010 ya varios países, varios estados, como Oaxaca, como Chihuahua, como Monterrey, ya los tenían aplicando. Ciudad de México, estábamos esperando el último día que hubiera un cambio, porque pensábamos que no llegaban. Tú y yo lo vivimos, querido maestro. Incluso la mayoría de los abogados viejos ya no llegaron al nuevo sistema, por el miedo al cambio. Todos teníamos miedo, yo también tenía miedo y dije, ¿ahora qué me voy a dedicar? Pero hay que analizar que ese sistema ni era tan malo, ni a lo mejor este ha sido tan bueno. Ambos tienen virtudes, ambos tienen defectos. ¿Estoy en lo correcto, querido maestro? Completamente sí. Efectivamente, todos tienen sus bemoles, ¿no? Tanto el tradicional como el nuevo. Se decía que el tradicional, el sistema acusatorio iba a mejorar la justicia en México y creo que no ha surtido esa efectividad, ¿no? Uno de ellas era el no dilar los procedimientos que salían de manera inmediata. Sí, y se buscaba esos modelos de rapidez cuando hay dos problemas que estamos viendo. Primero es la temporalidad de un complemento, ¿no? De una investigación de 6 meses. Pocos países lo tienen, aunque no tienen la vinculación, tienen la acusación, pero para efecto de cerrar la acusación, Colombia tiene 90 días para hacerlo. Entonces, nosotros tenemos 6 meses para toda una carpeta completada. No dila completamente el procedimiento, ¿no? Y lo otro, lo que comentaba, la interpretación de las normas, ¿no? Sí, pero en cuanto a rapidez, estamos todo lo contrario, Esperábamos que fueran juicios más rápidos. Ciudad de México teníamos 3 tipos de juicios. Sumario, en el tradicional. Teníamos, sí, así lo señalé, reconocimiento por participación, juicio sumarísimo le llamamos nosotros, juicio sumario y juicio ordinario. El juicio normal, que era el juicio sumario, normalmente eran 2 meses, se resolvía todo, el ordinario se resolvía en 3, 4 meses, y el sumario por reconocimiento de participación, 15 días, a veces más pronto, y ahora no, de repente ahora los juicios están tardando 2, 3 años. Tengo yo asuntos donde van pasados 6 años y están durmiendo el sueño de los justos. Sí, claro. Conociendo a la gente de las unidades de gestión me dicen, es que está todo perdido, están extraviados los expedientes. En cuanto a la rapidez, para tener la primera conclusión, no hay rapidez. Sí. Una de las desventajas del nuevo sistema con el viejo sistema. Y fíjese, profesores, hablando y aunado a eso, por eso yo hablaba de cómo México, el ciudadano, las instituciones, en el México independiente conocía cómo poder resolver su asunto en el tema tradicional. Tú platicabas, querido Isaac, de la libertad. Lo que quiere la gente para el litigante es la libertad. Pero tú platicábamos previo al entrar al aire que la libertad, antes teníamos mayor seguridad jurídica porque había de 2, fuero común, había el término medio aritmético 268 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, y en el fuero federal había una lista de catálogo de delitos, artículo 9. En mi opinión, no sé qué piensa mi querido maestro, pero creo que era benéfico el anterior sistema porque no tenías que estar al sistema de justicia, que si te toca un juez garantista, un juez no garantista, un juez, hay otros términos que no puedo decir al aire, pero para mí no es justicia eso, depender qué juez te toca o a qué juez a veces se le puede dar una pedida de apoyo, no le llamo justicia, porque la justicia tiene que ser para todos. Si de repente hay gente que puede contratar a un gran abogado, como el siguiente invitado que tendrás, Juan Manuel Guerrero, como el doctor Ricardo Casarín, y el que no tiene dinero puede contratar a Pepito, a Pedrito, a unas defensas por ahí que conocemos, para no ofender a mis amigos, no es justicia. Justicia es que cualquier ciudadano pueda acceder sí, claro, a recibir cada quien lo suyo, diría Aristóteles, diría Alpiniano. Para mí, otro punto en contra de ese sistema, no sé tu opinión. Sí, yo creo que probablemente uno de los problemas que ha lacerado también, pues que no se apronta y expedita la administración de la justicia en México es pues lo que sucedió con las reformas judiciales, ¿no? Creo, y una disculpa a todo lo que es órgano jurisdiccional, pero lo estamos viviendo. Están suspendiendo las audiencias sin ningún motivo. Creo que ya saben que se van.
ya no quieren trabajar de más, y en parte tienen razón, ¿no? Porque laceraron sus aspectos de carrera, ¿no? Al fin y al cabo, sus conocimientos, etcétera. Pero, como dice mi amigo Gabo, muy cierto, tenemos audiencias que por cualquier motivo se difieren y se van ya 5 o 6 meses que por carga de trabajo. Eso no es carga de trabajo, también es cuestión personal, y eso está afectando a la ciudadanía también, ¿no? Y en tanto a lo que es la libertad, si bien es cierto el artículo 20 apartado A, fracción segunda, anteriormente de la reforma, existía la libertad bajo caución. Exacto. Y nos íbamos al artículo 268 del Código de la Ciudad de México, y ahí nos daba el 556, fracción cuarta, para efecto de libertad, si era grave o no. Pero era una prisión automática. O sea, nada más que no le llevaban oficio, pues es de oficio, porque si era arriba de la media aritmética, pues no podía ser sujeto ni a revisión, se quedaba. Entonces el término oficiosidad ya existía, nada más que el 19 ya le mete la prisión preventiva oficiosa, como lo hacía en el viejo sistema con el numerus clausus, ¿no? Iba aumentando los delitos, pero ya existía esa prisión, ¿no? O sea, si era menor de 5 años, te ibas, pagabas las modalidades de la caución, fianza, garantía, toda la que te permitía, ¿no? Pero pues se sigue trastocando todavía la cuestión de la prisión, ¿no? Pero hay un famoso aspecto, el estándar probatorio, muy diferente al anterior sistema, a este sistema. En este sistema casi todos se quedan. El anterior sistema, mucha gente se iba en libertad a través del 19 constitucional, que tenía 2 elementos: cuerpo del delito y probable responsabilidad, que aunque parezca muy similar, probable posible participación, es muy, muy distinto. Teníamos la posibilidad de sacar a mucha gente en libertad cuando las pruebas tenían... había margen, no con cualquier prueba, como es ahora, podías tener a una persona privada de su libertad, porque así lo decía el espíritu de ese probable responsabilidad, no posible participación como es ahora. Sí. Obtuvimos muchos autos de libertad por falta de datos para procesar, claro. Llámese de homicidio, llámese violación, llámese abuso, llámese como se llame, que creo que es lo más justo, porque ahora yo creo que el problema incluso no es el sistema, son los jueces y la corte, que de repente ha dicho que con cualquier elemento, porque la propia Corte ha establecido amparos como el 257-2023, que dice, bueno, hay un estándar mínimo, sí, pero es para la orden de cateo. Sí, claro. Pero para una vinculación a proceso tendría que ser un estándar medio. Pero los jueces se van por lo fácil, ¿para qué busco? Mejor todos los vinculo, pero eso significa tener a mucha gente privada de su libertad. Uno de los objetivos del sistema fue la despresurización de las cárceles. Claro. En el reclusorio Oriente, que es el más grande, el más poblado, porque son del mismo tamaño, el más poblado de Ciudad de México y tal vez del país, eran 15,000 personas el momento de llegar el cambio de sistema. Bajó a 6,000, 7,000, estamos ya casi en las mismas condiciones, casi 15,000 personas privadas de su libertad en el reclusorio Oriente en este momento. Entonces no ha servido el sistema para ese fin que se pretendía. Y una de las cosas, maestros, es, haciendo el recuento de estos años, de estos 10 años, teníamos en esencia un sistema que tendría que ser más práctico, más sencillo, y el sistema, la idiosincrasia, el tema de los funcionarios, el tema de la sociedad, de los abogados, ha hecho que se empiece a apretar y tengamos tardío en llegar a una sentencia. Yo lo comentaba en alguna ocasión porque el maestro Gabriel siempre lo ha comentado. México ya fue condenado en la Corte Interamericana en un tema de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues ¿cómo podemos tener en México, desde el sistema tradicional o el sistema ahorita actual, que es el adversarial o el acusatorio, pues procesos que lleven 6, 7 años sin llegar a una sentencia? Y eso es lo que nos trae a consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en cómo se desarrolla el proceso? La agilidad, la forma de los términos. A mí me gustó lo que ahorita comenta del sistema comparado con Colombia, donde ya te determinas, llueva, trueno, relampaguee, tenemos que llegar a este término. Sentencias, absuelves o condenas. Pero no podemos estar con el criterio que muchas veces la Corte dice que si el defensor está solicitando actos defensivos, pues podemos llevar a un asunto como Mario Aburto de 30 años y estamos todavía viendo a ver en cuál vamos a juzgar. Bueno, aunque anteriormente teníamos la garantía de ser juzgado en un año, ¿eh? Sí, ahí de repente también hay que ver la actividad de los defensores, porque asuntos como esos hay varios.
Incluso García Rodríguez fue por eso sentenciado el Estado mexicano por tener tan largo tiempo procesado a dicha persona. Miren, yo creo que el aspecto tardío del acceso a la justicia no solamente es a nivel de un bloque constitucional, incluso de un bloque internacional, lo hemos comentado en algunos foros. La expedita administración de justicia también en la Corte Interamericana es tardía. O sea, son asuntos de 15, 20 años, realmente reposición de un daño, ¿cuál se llamaría la persona? Entonces también está fallando la comisión. Esa convención americana está obsoleta. O sea, tiene completado dos generaciones de derechos humanos. El artículo 28 no data perfectamente los económicos, sociales y culturales. La tercera y cuarta generación no está tocado. Si bien cierto la sentencia los emite, es por los casos resueltos cuando son sometidos ante él, pero no los funde emotiva a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo creo que la dilación que prometió, el encauce rápido que prometió México, no se debe al error directamente del sistema acusatorio, no, sino a la forma en que lo aplicaban en México. Y hablo de dos aspectos importantes que no ocurren en otros países. El primero es que desafortunadamente en México tenemos un acto inquisitivo que es el auto de vinculación a proceso. O sea, es creado por nosotros, nadie lo tiene. ¿Cómo lo explicas? Créalo. No, ningún otro país lo tiene. Entonces es un acto inquisitivo porque filtra como el auto de formal prisión. Aún el estándar, ¿no? Que se requiera mínimo reducido, atenuado, pero sigue siendo un bloque, ¿verdad? Para que mantengas a una persona en el proceso. Y el segundo es que precede de una prisión preventiva de carácter oficiosa. Y en otros países, para quien ponga la prisión preventiva, ya no oficiosa porque no existe, otro acto inquisitivo por parte del Estado, dos actos inquisitivos. Y la prisión preventiva en otros estados es última ratio, difícilmente se impone. Aquí tenemos dos actos inquisitivos que han viciado nuestro sistema acusatorio, porque el tema acusatorio no lo creamos nosotros, viene de otros países. Copiamos a Chile, copiamos a Colombia, pero al final y al cabo hicimos de lo que quisimos. Eso es parte de lo que volvió en 10 años. Hicimos una tropicalización de nuestro sistema para darle esta figura, para darle el auto de vinculación a proceso. Inquisitiva. Bueno, realmente es una imposición de Estados Unidos. Venimos platicando que a través del consenso de Washington, o entras al sistema, que fuimos el último país en América Latina en adherirnos a ese sistema, o entras o ya no hay el financiamiento del Plan Mérida, que quién sabe dónde quedaron los recursos, era otro de los puntos. Pero cuando nosotros ya llegamos, ya había países que ya habían renunciado a ese sistema porque no les llegó a funcionar. El sistema acusatorio. El sistema acusatorio, sí, es una imposición de Estados Unidos, impuesto por Estados Unidos a toda Latinoamérica, y que México fue temas comerciales país. Para sí. tener como certeza jurídica, para tener ellos esa cuestión. Y bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando porque al final, y a mí me gustaría con su experiencia, con la posición que estamos jugando, qué tan importante realmente es el abogado postulante, porque va siempre en contra de la corriente, vas en contra, yo les comentaba a muchos, el abogado postulante es el que propone, en el que le propone a la autoridad explorar. Y fijar criterios. Y fijar, entonces, el gran punto del abogado postulante es poder llegar a hacer una jurisprudencia, una tesis, porque está peleando en contra de todo el aparato institucional. Claro. Entonces, sí es algo importante que se debería de reconocer. Yo creo que ustedes que tienen la práctica directa, lo comentan, lo hablan, el llamarle a la ciudadanía la importancia que tenemos como abogados postulantes de decir, bueno, aún la norma yo puedo interpretarla, voy a pelear y vamos a llegar hasta dónde, ¿no? Y tenemos ese resultado donde podemos llegar a una Suprema Corte de Justicia. Un ejemplo pondría yo, procedimiento abreviado. Litigante sufre para llegar a una reducción. Sí. En el Oriente, que trabajamos mucho claro. Tú y yo, sabemos que hay una reducción institucionalizada de 1/12. Sí. ¿Pero por qué? Funda sí, y motiva. Hasta un tercio, ¿no? Y luego con el criterio de los jueces, que los jueces dicen, no, aquí tienen que llegar ya arreglado todo. Espérame, pero si el artículo 104 establece que tú no podrás imponer una pena distinta o de mayor alcance, pero por lo tanto, contrario, puedes poner una pena de menor alcance. Sí. En la práctica, a veces, sobre todo en delitos federales, tienes que llegar y con una muy buena motivación, indebidamente, pero tienes que motivar para que te den una reducción buena. Sí, claro. Cuando tendría que ser un ejercicio judicial,
A ver, porque yo he escuchado a los jueces que se quejan. A ver, Ministerio Público, explíqueme por qué en la audiencia anterior al de violación le dio tanto y a este delito que Le es da otro. menos le das muy poquito, Sí. cuando debiera ser al revés. Sí. El sistema, yo creo que ahí falló. Yo creo que tendría que ser tasado con otros países. Venimos de Colombia. Sí. En Colombia dicen reducción. Cuando tú me pides a mí el abreviado porque ayudas a la Procuración Rápida de Justicia, en una primera instancia, en audiencia inicial, te doy 1/3. Si me lo das en intermedia, 1/6. Y si ya está por comenzar el juicio, 1/12. Para Eso presionar. se me hace Sí, más. claro, No, y se le yo da. ya tendría la oportunidad, Sí, como abogado o Sí. como procesado, imputado, el que alcanzo los beneficios desde ahorita, ¿no? Alcanzo mejores beneficios si tomo esta decisión. Lo que comentaba Gabo y pones a la mesa es algo muy interesante y decías el encauce de los abogados para fijar criterios, porque al fin y al cabo los abogados particulares o públicos somos los que fijamos criterios, ¿no? Somos los que impulsamos a que la actividad jurisdiccional determine de manera correcta el encauce de la aplicación de la justicia, pero el problema, desafortunadamente en México, es muy difícil hacerlo de la forma. Te voy a decir por qué. La Temis, la justicia, pues tiene una balanza, ¿no? Y tiene una venda y sabemos cuál es el significado de la misma, ¿no? La balanza es el equilibrio de esa justicia, de igualdad de las partes, y la venda es no saber a quién, o sea, para que no haya parcial o imparcialidad. Yo se los explico a la gente que esa venda hoy se llama asuntos mediáticos, corrupción, ¿verdad? O sea, está limitada la justicia. O sea, sigue teniendo una venda, pero no es el objetivo para lo cual fue creado. Esa venda es decir, no tienes autonomía. O sea, te vas a regir bajo mis postulados mediáticos, sociales, porque quiero una persona, lo prometamos en el camino, tal persona X sin tocar el asunto, tantos años de prisión y vete a la máxima, ¿no? Cuando no justificas por qué a él sí, y en el otro caso fue hasta más gravoso la conducta y le ponen la mínima o la equidistante mínima, la media aritmética, ¿no? O sea, ahí no hay razonamiento, congruencia y coherencia de esa administración. Y esa venda se llama solamente corrupción, se llama presiones mediáticas, se llaman intereses sociales, se llaman grupos feministas, se llaman presiones colectivos. O sea, el juez tiene una venda que ahora le limita a aplicar correctamente la justicia. Esa venda la tiene el poder del Estado, ¿no? Y los poderes de los grupos sociales. Entonces, es complicada esa situación, ¿no? En México estamos viviendo una situación muy complicada. Si no quitamos los tintes o los tópicos que sesgan la aplicación correcta de la justicia, no podemos hablar de avances de un sistema acusatorio. Fíjese qué importante lo que está diciendo el maestro Ricardo en el tema de venir de un sistema anterior. A mí me tocó el tradicional. El tradicional. No teníamos lo que es el peso de unas redes sociales, sí, de los medios de comunicación. Era otro tipo de Entonces, ahorita tenemos que también adaptarnos y tropicalizarnos en si vas a tomar un asunto, si vamos a tomar un asunto donde está mediático, donde todos tenemos una cámara y un micrófono con nuestro dispositivo. Sí. Y si tienes la oportunidad de subirlo a redes y se convierte viral, tienes un peso, una certeza mediática mucho mayor que la jurídica, que es lo que usted está transformando, profesor. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer un juzgador que es juez, abogado, ciudadano, padre, hijo, y le caen también ese tipo de responsabilidad? Y te comento brevemente, mi buen Gabriel y yo no nos va a dejar mentir, nos han invitado a asuntos de carácter mediático, sin tocar nombres y apellidos, lo sabemos, y nos impide el ejercicio de la función porque no sabemos la consecuencia que hay detrás de la autoridad y lo que puede presionar al abogado por llevar ese tipo de asuntos, y eso es lo que ocurre. En Guanajuato los abogados ya nada más litigan 3 o 4 abogados, tienen miedo a litigar porque pues domina pues la delincuencia organizada. Entonces se ha acabado mucho, tristemente también. ¿Cuál es el verdadero actuar del abogado? Decía mi amigo muy cierto, mi buen sensei Gabo también, porque así lo considero, es un amigo y un sensei para mí, me ha enseñado, intercambiamos puntos, pero sobre todo me ha enseñado el valor de la amistad. Ajá. Y aquí tristemente la justicia va aparejada con la riqueza y el poder que también tiene adquisitivo una persona para ser defendida. Muchas veces aún queriendo nosotros, pues no tienen los elementos para crear dictámenes especiales, o sea, se sesga la justicia desafortunadamente, ¿no? Por mucho que hagas un acto pro bono,
pues necesitas que también tengas dictámenes periciales. Entonces, pues todo cobran. Hoy en día ya el pro bono, ya hasta en periciales es difícil encontrarlo, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Entonces, por más que tú quieras ponerte las pilas, pues tristemente también limita mucho el acceso ves a la un justicia. obstáculo de 70 metros. Sí. No, la justicia, Sí. lo dijo mi sensei, él habla de la justicia, habla de la igualdad de partes, es imposible. Nuestro Difícil. sistema está diseñado, la fiscalía tiene todos los medios a su alcance, Claro. las medidas de apremio, Gratis. peritos, todo gratis. Y creados. Sí, exactamente. creados. Y de repente nosotros, sus defensores, no lo tenemos. Por eso tiene su razón de ser que ellos siempre comienzan, ellos acusan, Claro. en los alegatos ellos empiezan, nosotros Sí. finalizamos, porque ellos tienen, hay un piso disparejo. El onus probandi, ¿no? Y ahorita también, dentro de este renglón que estamos comentando, el tema del sistema acusatorio en vísperas de la víctima. Porque también estamos entrando que si dentro del sistema del imputado, del procesado, tenemos deficiencias, tendríamos que entender, profesor, que tendríamos que tener una balanza entonces cargada, pero resulta ser que también las víctimas ahorita son invisibilizadas, no hay reparación del daño, entonces estamos entrando en que no, por lo menos la balanza se tiene que hacer hacia un lado o hacia otro, pero cuando no encontramos que las víctimas lleven a cabo una reparación del daño integral, unas formas completas, si es que llegan y encuentran a una persona responsable, pues volvemos a hablar de que el sistema no está cumpliendo tampoco con esa parte de la Protección a la víctima. ¿O Yo cómo creo, no, yo creo que sí ha avanzado muchísimo la protección de la víctima e inclusive ha desbalanceado a favor de la víctima sobre las cuestiones de los derechos del acusado. La creación de diversos convenios, tratados, autoridades que tienen a auspiciar a la víctima. No me voy a referir a la creación falsa de la víctima, no, eso lo voy a dejar a un lado. Claro. Hablamos de víctimas reales. Sí, Víctimas reales. Sí. Sí lo hay, mira, incluso hay un fondo de ahorro victimal. O sea, cuando la reparación del daño integrado no existe, la Ley General de Víctimas creó un fondo. Sí, trámites burocráticos, sí, claro, y que por es, supuesto. Que es otro esquema. Sí, un esquema de filtro, de difícil acceso. Sí existe, pero ha habido gente que lo ha hecho. En el fondo de ahorro está pasado, no sé, de víctimas y les pagan. Sí, claro, les pagan. Ya se lo acabaron, es otro tema. Sí, es otra cosa. Si hay o no dinero burocrático. Y a lo mejor las todo. víctimas falsas se lo acabaron, pero es otro tema. Sí, para no meternos tanto en esta cuestión, porque no queremos un grupo de acá ahorita, no, entonces mejor no. Pues yo creo que... Un punto, perdón, profe, es que es un tema muy importante. Uno de los cambios sustanciales del sistema fue el de las víctimas. Sí. Antes, tú conocías muy bien la palabra bobo, visto bueno. Sí. No, cualquier promoción teníamos que tener el visto bueno del MP. Sí. Entra la figura del asesor jurídico como una protector garante de la víctima. Una desconfianza hacia el MP. Sí. A ver, MP, ya no tienes por qué... Sí, víctima, ya no tienes por qué depender del MP. Sí. Tú puedes, a través de la figura del asesor jurídico, defenderte. Hay un cambio sustancial, ya creo que las cosas cambiaron totalmente. Lo que era balancear, sí, se desbalanceó. Ahora llega el MP, me trae a la víctima chillando, sí, señor juez, tengo miedo. Y el juez sin datos objetivos, que hay varias, sin datos objetivos, prisión preventiva, vinculado. O sea, porque tiene que resolver en cuestión de segundos y determinar sí o no como el árbitro. Imagínate, el caso que toca mi amigo Gabo es muy cierto, hasta dónde llegas a sensibilizar y llega a ocurrir. Caso rápido, una señora de que su hija la habían violado, declara y cuando empieza a declarar empieza a llorar. En ese momento tienen que hacer cambio de disco. Y cuando hace el cambio de disco, le dice a la juez, señora, tranquila, yo sé que a su hija la violaron. Perdón, señora, ya lo sentenció. Sí, o sea, ya lo está sentenciando. Ya tiene instalado. Y se quedó callada, pero tiene instalado ya la forma. ¿Qué te esperabas? Pues una sentencia contraria y así fue. A mí me tocó un caso al revés.
Llegan los colectivos, meten presión, el juez ya iba a dar libertad, no digo nombres, y por el temor, la presión ya no. Por el temor, el Sí. juez chillaba por la presión de los colectivos. Sí, claro. Porque eso significaba perder su carrera. Sí, claro, su carrera, Sí, sí, su sí. A trabajo. los colectivos han tenido tanto poder que hasta han llegado a golpear abogados. Que también de repente Te por pasó falta... a ti la agresión a tu despacho, ¿no? Por bueno, víctimas sí, también, ¿no? por Digo, un no pasó asunto, a mayores, nada pero... más por defender a sí. una persona que tiene un derecho a presunción de inocencia. Sí, hubo la presión. No, pero a mí no pasó a mayores, pero hay gente a la que han golpeado, a un Sí, amigo claro. de la Escuela A Rojo, Libre de ¿no? Derecho, sí. También le pegaron, ¿no? Sí, Alberto, sí. y a otros. En el asunto ese, Sí. el juez me habló y me dijo, Gabo, ¿qué hago? Traigo por- la presión. Por la Ujú. presión, Sí. Sí, la claro. persona se quedó por la presión mediática. Sí. Y es lo que hablamos ahorita. Hace años, en el sistema tradicional, pues el juez hablaba con la sentencia y era lo que él a su criterio. Pero ahorita con estos medios electrónicos, donde, repito, el juez pues no está aislado, porque es un ciudadano, porque es papá, porque es Sí. padrino, abuelo, está metido en tema de redes. Sí, claro. Y esto ¿qué tanto me puede afectar el que realmente haga una resolución apegada a derecho? Sí, Está prohibido. Sí. Esa exposición No. entre los medios de comunicación está prohibida para empezar. para Ajá. proteger Sí, publicarlo. el derecho a la presunción A la- de inocencia. En la práctica, Sí. todo sale, y sale al segundo, sí, ¿eh? todo opina. Funcionarios de alto nivel que dan su opinión. Sí. Ya lo estaba comentando usted, maestro Ricardo. Ya se le instala Hace al mismo 15 juez que años, va a resolver. Sí. Hace 15 años había muchos periódicos. Los periódicos en provincia llegaban a mediodía. Ahora, después internet llegó y 2-3 horas ya estaba. Ahora, al segundo, a través Sí. de Twitter, te estás enterando de todo lo que pasa al momento. Sí ha habido un cambio total de sistema. Hay otros puntos importantes. Ahorita hablaste de la publicidad y de la inmediación, que son de los cambios principales. La inmediación, antes el juez nunca, el No lo procesado veías. no lo veía. Tus jueces En eran su los cueva. secretarios de acuerdos. Sí. Se iban, bueno, 2, y 3 la, de y la la tarde, te encargo el publicidad, changarro. pobre muchacho, Sí. desde las 5 de la mañana lo traían Sí. y lo dejaban Sí. hasta las 12 de la noche cuando Haciendo, al trabajando. último lo notificaban. Sí. Esos cambios de inmediación y de publicidad han hecho que ha habido más sentencias en libertad, más sentencias absolutorias. Sí. No, sí, definitivamente. Fíjate que hay un libro muy interesante que se llama El elogio de los jueces de Pierre Calamandrei y te habla qué tan difícil ser juez. No, o sea, ¿a qué te enfrentas? Y hablamos de un libro de hace 400 años aproximadamente, o sea, y que hoy se invoca en muchos aspectos. El juez, en el tradicional o en el sistema acusatorio, siempre ha vivido diversas presiones. Uno de ellos, o no presiones, sino hechos que no hacen aplicar correctamente a la justicia. Uno de ellos es la corrupción, ¿sale? Vendo mi sentencia, ¿ok? La otra es incluso hasta el aspecto sentimental, ¿no? Yo soy mamá, esta niña de 3 años la violaron, voy con sentencia condenatoria, ¿sale? O sea, pero ahora agrégales otros 2 aspectos más importantes. El primero es el asunto mediático. Sí. O sea, claro. los ojos del huracán socialmente están encima de mí y difícil puedo aplicar porque sé que si lo dejo salir, allá afuera me van a reventar, ¿sale? Pasó con un asunto en el Estado de México, corrieron al juez, Lo corrió el luego Estado lo de volvieron México a en reponer. Naucalpan. Pero No, y hasta sí, le giran responsabilidad, Sí, lo claro. mandan al consejo, le checan, le sacan su declaración Pero, patrimonial, lo revientan. Y la otra es esa, la que no sé qué vaya a pasar de incertidumbre con el Estado si dicto, la que estás comentando. sí, Si dicto una resolución, iba a ese caso. sí. Iba a poner el de Naucalpan. El juez dijo, bueno, para mí no hay elementos si lo deja salir, pero cerraron todo el periférico, un día, mediodía completo, lo deja, al día siguiente está fuera y al día siguiente está consignado ante las autoridades. O sea, entonces ya son 2 El juez. mundos que vive el juez, el que tú mencionas. Sí. Y digo, los antes Sí, también yo creo que- económico, el claro. sentimental también lo sigue habiendo, nunca va a dejar de existir. Hubo un caso en Oaxaca que dictaron sentencia y como no les gustó el sentido, Sí. revocaron al juez. Antes, Sí. y antes El de famoso salir caso todavía. Sí, sí, sí. no, es que no podemos. Pero ¿qué estamos haciendo los abogados? Estamos platicando a todos, ya estamos por terminar, ya lo sé, ya vi tu mirada, y también la de él. ¿Qué estamos haciendo los abogados? Tenemos un caso de la persona esta influencer, para bien o para mal, que nos cae a lo mejor mal a todo mundo, pero todos los abogados estamos enojados. Estamos enojados porque sin conocer la sentencia, que es un hecho notorio, el famoso Fofo Márquez, Sí. todos sabemos que no hay tentativa de homicidio.
de feminicidio. Ese ánimo de Candy, ¿no? Y el efecto interruptor, no lo hay. Es. Pero ¿qué estamos haciendo? Hay que hacer una amicus curiae, hay que presionar desde nuestras trincheras, porque estamos en un estado de derecho vulnerado. O armonizar también, porque al final también existe una víctima que ella tiene un sentimiento y lo ve de una manera, pero es armonizarlos. Señores, es un gusto tenerlos. Antes de cualquier cosita, mi maestro Ricardo Casarín Barrientos, en 2 minutitos, su reflexión con relación al tema de qué es lo que se viene del sistema, qué es lo que esperamos. Y maestro Luna también, una reflexión de 2-3 minutitos. Adelante, gracias. Adelante, mi Gabo. Yo qué haría, yo daría mayor poder a que los jueces conozcan la carpeta. Yo sé que va a ser muy criticado por la comunidad, pero con la experiencia que tengo, muchas libertades eran producto que el juez decía, a ver, ningún abogado, ni el MP, ni el asesor, ni la defensa, los órganos técnicos, ni los no técnicos, nadie me dijo esto. Ahí, en este sistema, los jueces pueden decir, para mí es libertad, pero si nadie me lo dice, ¿cómo le doy? En cambio, en el otro sistema, tenía en la carpeta a la mano y podía ver esos pequeños detalles que los demás no vieron. En letras chiquitas, los delitos sexuales, por ejemplo, el dictamen en psicología era muy distinto al medicina forense, al de policía de investigación, a la declaración de la víctima. Para mí eso se llama más justicia, porque no dependo de que si la gente con dinero puede pagar un buen abogado, o la gente que no tiene dinero, pues si no tengo para pagar un buen abogado, me va a tocar cualquier hijo de vecina. Y entonces, ¿eso es justicia? No. Justicia nada más para que tiene dinero. Lo que decía Lecumberri, la justicia es para los pobres, ¿no? La justicia es para los ricos, se castiga la pobreza, diría el lema ahí. Decía, déjeme le digo porque me lo sé de memoria, decía en Lecumberri, en este castillo donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Es correcto. Sí, claro. Sí. Pues aterrizamos, mira, estamos ahorita enfatizando la transición ahorita a través de los años de que pensamos sobre el sistema. Yo creo que ese monstruo de la justicia camina con diversas piedras que lo hacen más lento. Creo que durante el desarrollo de esta plática hemos abierto temas como la cuestión de la corrupción, el sistema mediático, la cuestión de proteccionismo a víctimas muy fuerte y la reforma. Han entorpecido correctamente el desarrollo, ¿no? Entonces, esperemos que a lo mejor el día de mañana nos vuelvas a invitar también y que pasen otros 5 o 10 años más. Éxito en tu programa. Gracias, Gabo, por siempre estar conmigo. Y estaremos hablando de este tema y probablemente estaremos metiendo que se están abonando cada vez más piedritas para entorpecer el desarrollo de la buscar justicia. Foros en esto. Les agradezco a todos, a las personas que nos están acompañando, al maestro Ricardo, al maestro Gabriel Luna. Es un honor tenerlos. Y recuerden que estamos en este espacio de la ley a la realidad. Lo que nos habla la ley y lo que estamos en realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, señores, maestro Isaac. Y es un honor tenerlos. Gracias. Hasta la próxima, jóvenes.